Hola, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a dar 5 minutos para dar oportunidad que se integren sus compañeros e iniciamos con la sesión del día de hoy, por favor.
¿Cómo van, maestras? ¿Ya terminaron con la actividad? Ahorita un poquito más de tiempo. Maestras, ¿cómo vamos con la actividad? Bueno, pues ya he estado reflexionando. Me falta escribirlo, pero para comentar, pues le comentaría que, bueno, la pregunta dice, ¿es posible una evaluación verdaderamente formativa dentro de sistemas educativos que exigen calificaciones cuantitativas? Bueno, de acuerdo a la lectura, pues la lectura decía que la evaluación tiene tres momentos. Tiene tres momentos, la inicial, la del proceso y ¿cómo se llama? La de, sí, y bueno, pues yo estaba pensando que pues no puede, hay un equilibrio, ¿no? No todo es diagnóstico, no todo es formativo, no todo es cuantitativo, ¿no? Porque tiene sus momentos y pues yo desde mi punto de vista creo que sí. Sí hay tiempo para la evaluación formativa porque siempre estamos observando a los alumnos si ellos cómo van avanzando con los temas. No podemos saltarnos a otro tema si ellos no han comprendido lo principal, lo fundamental de, de, de la materia, ¿no? Porque, por ejemplo, si un niño no sabe multiplicar, ¿cómo le voy a enseñar a dividir? Si un niño no sabe dividir, ¿cómo le voy a enseñar ecuaciones? ¿O cómo le voy a seguir enseñando una ecuación de segundo grado? Entonces, siempre estamos considerando la evaluación formativa. Siempre estamos retroalimentando. Tal vez este ejercicio no pudo, ponemos ya sea uno más sencillo para que empezar desde peras y manzanas, ¿no? Es contando desde lo más básico, porque me ha pasado, ¿no? Que pues aplico el examen diagnóstico y todo parece que vamos bien, pero ya en el transcurso, pues dice, no, es que ese tema nunca lo habíamos visto, nunca, pero ya sea que se les olvidó o ya sea que no hayan dicho la verdad, pero tenemos que detenernos en el camino para poder que se quede bien claro el tema. En el caso de las fracciones, también, lo que son las fracciones, lo que son las multiplicaciones, desde las sumas, las restas, todo parece que va bien, pero cuando hacemos el uso de los signos, ahí ellos se nortean. Entonces ellos, le digo, sí es una resta, pero ya cuando usamos y consideramos el uso de los signos, ahí sí tenemos que respetar los signos. Y tenemos que ir retroalimentando y buscar otras estrategias como ellos puedan entender el tema. Es lo que, pues, a mi respuesta es que sí, porque siempre estamos esperando que sus aprendizajes sean significativos para ellos. Gracias, maestra Azucena, por tu participación. Menciona algo muy importante. ¿Qué tan importante o qué tan imprescindible es la retroalimentación y que ellos comprendan el tema desde la parte de sus habilidades y aptitudes? ¿Por qué? Porque todo el ser humano es diferente o todos los muchachos, niños son diferentes y aprenden de manera diferente. Entonces, ¿qué tan importante es que el niño aprenda en base a sus habilidades, aptitudes y para que pueda presentar esa información más adelante? Gracias, maestra Azucena. Maestra Laura. Igual nada más me falta redactarlo, pero ya le tengo la respuesta. Y es que sí. Y principalmente, como lo dice la profesora Azucena, las evaluaciones o el tipo de evaluación se va a presentar en su momento. Y ambas son parte del proceso de enseñanza. La evaluación formativa va a ayudarnos a que se mejore y que nosotros como profesores y los estudiantes sepamos cuáles son las áreas de oportunidad. Y la evaluación formativa nos va a dar los estándares o el reflejo nada más numérico
del logro alcanzado de esas habilidades que teníamos que desarrollar. En la lectura hay algo que me gustó y me pareció muy oportuno para la respuesta, que dice que un autor, Marshall et al., en 2019, concluye que adoptar puntos de vista extremistas sobre el uso de una evaluación puramente sumativa o formativa no puede garantizar que los alumnos mejoren sus logros, siendo lo más adecuado una combinación de ambas formas de evaluar. Y creo que sí es muy oportuno en nuestra práctica docente no irnos ni llegar a un punto extremista, sino para que tengamos el desarrollo pleno del conocimiento, hagamos uso de ambas, porque necesitamos de retroalimentaciones constantes y también actualmente se sabe que necesitamos dar un número para saber cuál fue el grado de conocimiento al que se llegó. Gracias, maestra Laura. Menciona algo muy importante. Es muy importante el número para tener un porcentaje o saber el nivel que alcanzó en conocimientos. Pero el número a veces no significa que el alumno haya aprendido bien. ¿A qué me refiero? Puedo ser muy bueno o puedo memorizar la información, pero una cosa es memorizar y otra cosa es aprender la información. Muchísimas gracias a los que participaron. Vamos a continuar con la clase. Les recuerdo que el foro... Bueno, algo más, perdón, maestra. Adelante. Algo más que quería comentar acerca de la evaluación, ya sea la diagnóstica, la del proceso, la del final, y en cuanto a los números que pues no determinan, no podemos determinar el nivel de aprendizaje de los alumnos porque pues es algo que se va a medir para toda la vida. Entonces, en un momento de su vida, a lo mejor en el examen nunca lo pudo lograr, pero a lo mejor en su vida lo va a aplicar. Entonces, es algo que nosotros por lo pronto lo medimos con un examen, pero ellos en la vida lo van a aplicar. Es lo que he visto, he aprendido, ¿no? Gracias, y creo que ahí es donde se hace el uso de las dos, ¿no? Porque mediante la retroalimentación que te estás dando al alumno, también puedes decir, pues no se llegó a tal competencia como se esperaba, pero mínimo, como lo planteaba la maestra, ¿no? Que por lo menos no sabe muy bien todavía hacer las sumas de fracciones, pero por lo menos ya sabe identificar, sabe el proceso, pero no llega al resultado. Y ahí es cuando también entra el criterio como docente, ¿no? Saber que tal vez no alcanza la competencia como tal, pero se esforzó y cuál es el grado al que llegó. Efectivamente, maestros, como ustedes mencionan, un ejemplo muy claro. Hay maestros de matemáticas que te ponen ejercicios en un examen que vale 5 puntos. Y ese ejercicio está mal la respuesta, pero te ponen 3 puntos porque estás haciendo bien el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya identificas el procedimiento, cómo hacerlo, aunque algo falló y no llegaste a la conclusión o al número adecuado, pues estás haciendo un buen avance y tienes un alcance de conocimiento adecuado que te diga cómo realizar esa operación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la clase. Les comento, el foro queda para el día viernes para que lo entreguen, por favor. Si no han entregado las anteriores, que me avisen, me manden un mensaje en privado para ver si se les puede otorgar una próloga. Obviamente, no con la misma puntuación de las actividades o de sus compañeros, pero el hecho es que entreguen para ver cómo van su aprendizaje en esos puntos. Comparto pantalla nuevamente. Vamos con el tema. Tenemos el tema, como les iba diciendo hace un momento, que es tipos de la evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dice, la evaluación educativa es un proceso sistemático para recoger información, interpretarla y tomar decisiones pedagógicas que mejoren el aprendizaje. No solo sirve para calificar, sino para comprender cómo aprende el estudiante, qué dificultades presenta y cómo el docente puede intervenir. Ejemplo,
hay alumnos que se sientan en los primeros días en la parte de atrás, pero el maestro marca tarea y ve que el alumno no lo copia. Y no es porque no lo quiera copiar, es porque no ve lo que dice la pizarra o lo que el maestro pone en el pizarrón. ¿Qué hace el maestro? Pues lo muevo hacia adelante y empiezo a ver que el alumno me está respondiendo porque ya ve las indicaciones de la actividad. La evaluación formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje con el propósito principal de mejorarlo, no de juzgarlo. Ojo, mejorar la evaluación formativa. Características de esa evaluación es continua y permanente. Va en constante atención. ¿Qué quiere decir? Yo veo un tema en el mes y evalúo ese tema al mes a ver si ya lo comprendieron y entendieron. Si falta algo, retomo o retroalimento lo que nos faltó para poder continuar y así sucesivamente para que la evaluación sea formativa y sea pausada y haya un crecimiento en la parte académica. Retroalimenta al estudiante, como les mencioné. Aquí la retroalimentación debe ser asertiva. ¿Qué quiere decir? Hola, muy buenos días, te felicito por tu actividad, lo entregaste muy bien. Sin embargo, considero que para las siguientes entregas, pues le pongas una portada, pongas en formato alineado. Entonces, puntos importantes que permita que el alumno me felicitó por el trabajo que entregué, pero me hizo observaciones para mejorar en las siguientes actividades. Permite corregir errores a tiempo, se centra en el proceso más que en el resultado, favorece la autoevaluación de la aprendizaje. Es decir, con ese enfoque, con esa retroalimentación, me va a permitir crecer como persona, crecer como maestra, como alumno, como papá, porque a veces hay que retroalimentar a los papás. Mire, considero que es un buen niño su hijo, pero el apoyo en la casa con las vocales para que las pueda identificar mejor. El objetivo tenemos: detecta dificultades de comprensión, ajustar estrategias didácticas, orienta al estudiante y mejora el desempeño antes de la evaluación final. Si se dan cuenta ustedes que manejan secundaria y primaria, los exámenes son cada 2 bimestres. Ok. Cada bimestre al niño se le hace ciertas pruebas en diversas materias que debe. Sin embargo, podemos ajustar una estrategia didáctica. Una estrategia didáctica ajustable en ese momento son los proyectos. Como les comenté hace un momento, el proyecto en muchas escuelas lo utilizan para evaluar 2 o 3 materias o 3 asignaturas, con el objetivo que el alumno se esfuerce el 100% en hacer un proyecto adecuadamente y no que se vaya dividiendo por partes en los 3 proyectos de cada una de esas 3 asignaturas. Centra toda su atención, todo su esfuerzo en la realización de un proyecto estándar para la materia de español, historia y cívica y ética, por ejemplo, ¿no? Y lo hace bien, en vez de hacer uno de historia, uno de cívica y ética y uno de español. Ejemplos: preguntan en clase, portafolio de evidencias, mapas conceptuales, rúbricas, autoevaluaciones, debates guiados y grupales y actividades prácticas con retroalimentación. Son unos ejemplos de las actividades formativas. Evaluación continua, evaluación cualitativa y cuantitativa. La evaluación puede ser analizarse desde 2 enfoques complementarios. El primero, la evaluación cuantitativa, mide el aprendizaje mediante números o puntuaciones. Aquí en México evaluamos esa calificación del 5 al 10. ¿Por qué del 5 al 10? Porque no puedo poner menos de 5.
en la boleta de calificaciones. Entre las características de la evaluación cuantitativa tenemos que es objetiva, comparativa, estandarizada y permite promediar resultados. Ejemplo. Objetivo, ¿cuánto sacó tal alumno y cuánto sacó este alumno? Comparativo, van a comparar. Él sacó 8 y yo saqué 7. ¿Por qué saqué 7? Ah, te faltó esto, eso y esto. Estandarizadas. Las pruebas que nos aplican en México, la prueba PISA o la prueba que nos hacen cada año los maestros en educación básica, son pruebas estandarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Son pruebas que se aplican de manera general a todo la República Mexicana, pero ¿qué pasa si en una escuela no hay clase y no ven esos temas y viene el examen? Pues el alumno no va a saber qué contestar. Pues son pruebas estandarizadas. Claro que dan un resultado a nosotros, a la Secretaría de Educación Pública, que piensa, bueno, fue maestro, lo hace bien. Sin embargo, le faltan ciertas situaciones. Instrumentos para hacer ese tipo de pruebas. Exámenes, pruebas objetivas, cuestionarios de opción múltiple con una valoración. Si es verdadero, vale 2 puntos. Si es falso, vale 1 punto. Si es no sé, vale 3 puntos. Entonces, allá van viendo la valoración de cada instrumento. Y escalas numéricas. Bueno, malo, regular. O totalmente bueno, totalmente bueno, rara vez y nunca. Luego tenemos ventajas y las limitaciones de la educación cuantitativa. Ventajas, fácil de registrar, puede comparar grupos y útil para la certificación. Limitaciones, no explica el porqué del error. Y eso la presencia de una cifra, es decir, tal vez el alumno sacó 8 porque le faltó una definición. Pero como yo califiqué de manera cuantitativa, no me va a permitir a mí trabajar de forma satisfactoria o necesaria. Siguiente. Tenemos la evaluación cualitativa. Analiza el aprendizaje desde la comprensión y habilidades y aptitudes. Características describe, interpretativa, centrada en procesos y personalizada. Ejemplo, cuando ustedes van a hacer la licenciatura o en la maestría una tesis o una monografía, le dice cuantitativamente y cualitativamente. Cuanti en base a gráficas y números y quali en base a las necesidades, habilidades y aptitudes. Ejemplo, ¿cuánto sacó en la versión cuantitativa? ¿Cuánto sacó el alumno en matemáticas? 8. Y en la versión cualitativa, ¿por qué sacó el alumno 8? Es que faltó el día tal, no entregó tareas, toda la información que yo pueda recabar para que me dé una justificación de que por qué el alumno sacó tal calificación y por qué no sacó el 10. Los instrumentos que se pueden utilizar en la evaluación cualitativa son la observación, rúbricas descriptivas, diario de clase, entrevistas y portafolios. ¿Por qué? Porque me permite tener una evidencia de por qué el alumno no entregó, no sacó la cantidad. Observación, pues se observa el alumno deprimido, desgastado, con sueño. En las rúbricas descriptivas puede ser, ¿saben qué? Es que se encuentra deprimido porque acaba de perder a un familiar, por ejemplo. O no desayunó, por ejemplo. Diario de clase. Pues casi no tiene amigos, no socializa, le da trabajo, los papás están ausentes porque trabajan todo el día. Entonces, toda la información que pueda recabar me va a servir a mí para la evaluación cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo obtengo esa investigación o esa evaluación? Mediante la información o la entrevista que tenga con los padres de familia. Ventajas y limitaciones.
explica cómo aprender el estudiante, detecta dificultades reales, favorece la mejora. Limitaciones tenemos, requiere más tiempo, puede ser subjetiva si no hay criterios claros. ¿Cuál es la relación entre ambas? No son opuestas, sino complementarias. ¿Por qué? Porque la evaluación cuantitativa, mide cuánto aprendió, da un número y certifica. Y la cualitativa estudia cómo aprendió, da significado y mejora. ¿Qué quiere decir? Uno es mediante números, calificaciones que implementa o que se pone en una libreta o en una cartilla o en una calificación, mientras que la quali explica el por qué sacó esa calificación. De aquí pasamos a la evaluación continua, que consiste en valorar el aprendizaje de manera permanente durante todo el curso, no solo al final. Entre las características tenemos sistemática, secuencial, acumulativa, integradora. Propósito: evita el aprendizaje depende de un solo examen, observa el progreso, acompaña el desarrollo de competencias y reducir la ansiedad analítica. Es decir, yo voy a ver cómo es tu aprendizaje en base a tu comportamiento, en base a tu retroalimentación que tú me des o a tu punto de vista. Por ejemplo, la evaluación continua para evaluar el foro es que hayan leído o leyeron las lecturas para poder sacar la respuesta del foro de debate que les di. Esa es una evaluación continua, porque yo, antes de mandarles las lecturas, ya las tuve que haber revisado a ver si cumplen con los criterios necesarios para dar respuesta a dicha pregunta. Siguiente. Elementos que lo conforman. Evaluación diagnóstica, inicio, como decían las maestras, se inicia la clase, pero eso me da el pie para dar o conocer si el alumno aprendió o no tal tema. Evaluación formativa es el proceso, ¿sí? Voy a formar el aprendizaje de los alumnos en base a lo que tenían, para que cuando terminan puedan tener más información importante. Y evaluación sumativa es el cierre, todo lo que suma, qué actividades se entregaron, cuánto valía cada actividad, cómo se calificaba cada actividad. Las ventajas: es más justa, más precisa, promueve el esfuerzo constante y disminuye el fracaso escolar. ¿Qué quiere decir? Que al tener una evaluación continua voy a prevenir que muchos alumnos se den de baja en la escuela o que dejen de estudiar. Porque si el alumno no duerme las 8 horas mínimo que les corresponde en su casa el día anterior, llegan a la escuela y se van a estar durmiendo y no van a tener ganas de prestar atención a ninguna asignatura. Si el alumno no come o no desayuna antes de ir a la escuela, aunque sea un vaso de leche, no va a tener la energía para prestar atención. Entonces, todo eso va implementando o va dando cierto en pausa en la evaluación continua. Relación con la evaluación formativa. La evaluación continua incluye la formativa. La continua es el sistema y la formativa es la estrategia dentro del sistema. Cada maestro tiene una forma de dar sus clases. A veces hay maestros que lo dan jugando, otros que dan explicando, otros que dan con una presentación, otros que lo hacen con un video. Esa es la estrategia que van a utilizar dentro de su evaluación o de su comprensión o de su información para que el alumno entienda el aprendizaje. Un ejemplo: los alumnos de preescolar aprenden jugando.
porque tienen que estar interactuando con el entorno, conocer cuándo es una pelota de color rojo, de color amarillo, azul, y la actividad cambia cada media hora, cuando mucho, para que el alumno no se fastidie. En el alumno de primaria y secundaria, pues ya aguantan un poquito más de tiempo en el aprendizaje y ya es fácil que el maestro se ponga en el pintadón o en el pizarrón a hacer una clase o a dar una ecuación de matemáticas. Hasta acá, maestras, ¿alguna duda que tengan, alguna pregunta? Bueno, es que yo, yo estoy confundida con la evaluación continua, porque la evaluación continua, hace un rato comentó que es cuando las materias, ¿no? Que tienen una relación de una materia a otra materia. Y entonces en el caso de un ciclo escolar, sería como de un bloque a otro bloque o de una unidad a otra unidad. En casos de ciclo escolar puede ser de un ciclo a otro ciclo. Si usted se refiere de un bloque, de un trimestre a otro trimestre, sería bloque a bloque. Sí, de un semestre es lo que me confundo, ¿no? La evaluación continua de un semestre a otro semestre, o en el caso de prepa, pues es de un semestre a otro semestre, primaria de un ciclo a otro ciclo. Entonces decía que la evaluación continua le da oportunidad al alumno de seguir aprendiendo. Entonces, yo como que me enredo de la evaluación continua. Ok, ahí va. Por ejemplo, estamos en las matemáticas. Vamos a ver el tema de matemáticas. Primer año son los números. Segundo año es sumas y restas. Tercer año, si me equivoco, son las multiplicaciones. Si yo en tercer año no aprendí bien las multiplicaciones, en cuarto que vea fracciones me va a complicar. ¿Por qué? Porque no aprendí las tablas de multiplicar. No sé si me explico, maestra. Sí. Ajá. A ese segmento me refiero. Ajá. La continuidad de los temas, ¿no? Cómo se van desarrollando. Exactamente. Si mi alumno no puede leer, si no sabe las letras ni las consonantes. Sí. Sí, y en este caso de la evaluación continua es a lo largo de todo el proceso que los alumnos terminan preescolar, ¿no? Ajá. Y de ahí si tuvieron alguna deficiencia, se les va a ir acumulando en la primaria. Exactamente, si no se toma en cuenta. Y no cumplen con el perfil al término de la primaria. Exactamente. Un ejemplo, ¿no se acuerdan ustedes en pandemia, maestras? No me van a dejar mentir, que era el pase directo. Era el pase directo, no podía reprobar a ningún alumno. Pero había alumnos que no sabían leer y llegaron hasta cuarto año. Sí. Ese es el proceso. Si no sabes leer, no puedes comprender los demás temas de los demás años. Sí, porque hablando de la pandemia, yo veo a niños, la diferencia de los niños que estuvieron cursando, a de cuenta, a ver, 2000, ¿qué? En el 2000, ¿no? Si estaban en primer año. Bueno, es que a mí me tocaron unos niños de la pandemia, el año pasado, creo que sí fue. Ajá. Y sí el problema de ellos es que tienen bueno, en cierta manera yo le llamaría vicio. Ajá. De que ellos no querían trabajar a lo largo de la unidad, que sería el bimestre, y ellos esperaban ser evaluados con un trabajo nada más. Pero es algo que se ponen de acuerdo tanto el alumno y sus papás, porque no les revisan el cuaderno, o los mandaba a llamar el orientador, firmaban un acuerdo, pero seguían con el mismo vicio, ¿no? Hasta que llegue la hora del examen, entrego un trabajo, un tríptico, un cartel, y listo, ya tengo una calificación.
Entonces hay como que en el caso de las matemáticas, pues ahí sí se les ve reflejado, ¿no? Porque están en secundaria y no saben multiplicar o no saben dividir. Se quedaron como en segundo año de primaria. Entonces, Exactamente. y es algo que no es tanto porque uno de maestro no le demos continuidad o no le demos la oportunidad al alumno, sino que ya es algo que ellos adoptaron esa forma de ser o conducta, actitud. O sea, a ellos no les interesan las competencias, salir con una cierta habilidad. Ellos pues ya nada más denme la calificación y ya. Y pues en la lectura decía que hablaba del autoaprendizaje porque tenemos las tecnologías. Sin embargo, las tecnologías, bueno, un ejemplo, ¿no? Yo cuando iba en segundo año de primaria, me costaba trabajo aprenderme las tablas de multiplicar. Y yo recuerdo que mi papá compró una calculadora y me la prestó. Y, ay, no, pues a mí me gustaba mucho la calculadora. Y aprendí a multiplicar o las tablas de multiplicar por medio de la calculadora. Pero hoy en día, yo les platico a mis alumnos, si tienes celular, ya no juegues que los jueguitos, la verdad hay infinidades de juegos que salen, y le digo, mejor ponte a investigar las matemáticas, las fracciones, porque hay niños que no le entienden las fracciones y repetimos el tema 3 veces, o a veces platico de ellos de manera individual y aún así como que les cuesta trabajo, porque por lo mismo que ellos están estimulados de las tecnologías, pero no tanto porque es por la manera que le dan, ¿no? En los juegos, los videos de películas, que pues los distraes, se distraen mucho y pues ya no les llama la atención. Para ellos no es novedad aprender algo que les puede servir, no tanto porque en el trabajo me pidan las fracciones. Si voy de policía, pues me van a pedir las fracciones o me van a pedir un mapa mental, o si soy administradora, no, pero es parte de la salud mental y también fomenta nuestras habilidades. Entonces yo le platico esto a mis alumnos que tienen problemas de aprender, que pues utilicen las tecnologías, pero para aprender en relación a la materia en donde ellos están bajos, que si no le entienden las ecuaciones, pues me meto en un TikTok de ecuaciones. Y es rápido, ¿no? Un TikTok pues dura menos de 1 minuto y así su atención pues ya no es ya no requieren tanta atención. Entonces, porque pues es lo que pasa con los alumnos. Anteriormente pues podíamos tomar atención toda la clase, pero ahora no, ahora como 10 minutos, ¿no? Y es poca la atención que los alumnos toman, por lo mismo que están acostumbrados a lo instantáneo y a la rapidez. Entonces, hablando de la evaluación continua, pues uno como docente pues trata de decirnos pues dónde se quedó el alumno y iniciar con como lo hace el examen diagnóstico, ¿no? Hasta aquí se quedó el alumno, entonces partimos desde ahí. Pero eso es como que necesitamos parte de la otra parte del alumno que se interese o se motive. Efectivamente, maestra, tiene toda la razón. Menciona algo muy importante. El alumno ahorita quiere rapidez, que ya le entregue, ya estuvo, ya terminé. Y no se pone a ver que si está bien, que si está presentable, que si está adecuado, que si cumplen con los criterios que me pide el maestro. Menciona algo muy importante. ¿Por qué no utiliza el celular para el TikTok, para ver cómo se hacen ecuaciones? Ahorita todo está en TikTok y te dice, bueno, a mí me ha pasado con mi hijo de secundaria, mamá no entiendo fracciones de primer grado. ¿Y cómo te lo explico? Así, me explico. O sea, es que no lo entiendo, vamos a hacer un TikTok para que nos muestre cómo es y en base a ese TikTok se amplía el conocimiento y ya puedes explicarlo de una forma más agradable. Pero esa es la ayuda de los papás con los hijos. Si el papá no está atrás del muchacho o del niño, el niño no va a aprender. Eso es algo muy importante igual. Y lo he visto en varios casos, tengo recientes por acá, por su casa,
aquí en Yucatán. Tengo varios amigos que son papás y mamás, pues que hay mamá que trabaja y hay mamá que no. Y la mamá que trabaja se sienta con su hija o se sentaba con su hija a trabajar, a hacer las tareas o a ver que ella las haga. Y la niña en secundaria ya se volvió responsable. Pero hay otros papás que tengo de amigos igual, que nunca se sentaban con el niño a hacer tarea. Obviamente el niño es irresponsable y es en quinto de primaria. Entonces, allá igual es la parte del apoyo en casa para el trabajo con los niños. Yo no estoy diciendo que hagan las tareas, que les hagan las tareas, pero que sí se sienten a ver las tareas de ellos cómo están, si están bien. Yo en lo personal, cuando mi hija estaba en la primaria y salía mal la tarea, se la borraba y la vuelves a hacer porque está mal. ¿Y por qué está mal? Y te falta eso, eso y eso. Y ya la hacía hasta que la terminaba y la dejaba bien. Pero igual la dedicación. Menciona algo muy importante la maestra Azucena: rapidez. Quieren que como salga la tarea y ya estuvo. Y no es el caso, hay que dedicarle atención. No sé si me expliqué, maestra Azucena. Sí, maestra, así es. Entonces, la evaluación continua, pues sí me resulta algo interesante, porque sí necesitamos que la otra parte también se empeñe y tenga la intención de aprender, porque si no tiene la intención de aprender, pues así le apliquemos. Nosotros hacemos todos los esfuerzos y todas las estrategias, pero ya también que la otra parte, cómo estimularlos para que tomen atención. Exactamente, maestra. Vamos a continuar con la clase. Les voy a presentar su actividad de esa semana. Solo denme unos minutos, por favor. Y se los comparto. Acá. Tenemos dos actividades esta semana, como ya lo hemos manejado desde la semana pasada, que es clasificación del diseño rápido de un instrumento de evaluación y la construcción de un esquema comparativo aplicado. Empezamos con la clasificación y diseño rápido de un instrumento de evaluación. Instrucciones: lee los siguientes 6 casos. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar los casos que les voy a poner en la plataforma para que ustedes lo puedan analizar y no tengan ninguna situación. Aquí están. Son 6 casos que les voy a presentar en plataforma. Vamos a leer el primero. Caso 1. Durante el desarrollo de un proyecto de investigación, el docente revisa los avances cada semana. En cada revisión realiza observaciones específicas sobre la estructura, redacción y uso de fuentes, indicando que debe mejorarse antes de la entrega final. Es el caso 1. Vuelvo a compartir con ustedes otra vez y continuamos con la explicación de la actividad. Ya que les mostré los casos que son los que les voy a mandar en Word, van a clasificar cada uno según corresponda. Si es un caso de evaluación formativa, cualitativa, cuantitativa o continua. Y van a hacer una tablita más adelante. Ya que identifiques como caso 1, ¿qué evaluación es? Formativa, cualitativa, cuantitativa o continua. Deciden cuál es. Justifica tu clasificación en una oración breve, máximo 2 líneas. Diseña un instrumento breve adecuado para uno de los casos. Ejemplo: lista cotejo. Uno de los casos, lista cotejo, rúbrica corta, cuestionario de 3 preguntas o escala numérica. Regreso con ustedes nuevamente. Vuelvo a explicar.
Les comparto pantalla nuevamente. Ahí está. De estos 6 casos que les estoy mencionando, ustedes lo van a clasificar. Caso 1, evaluación continua. Y ponen el caso 1. Caso 2, evaluación formativa. Y ponen el caso 2. Caso 3, evaluación cuantitativa, por ejemplo. Entonces, van clasificando y luego tienen que justificar el por qué va en ese apartado su caso 1. Si el caso 1 es evaluación continua, ¿por qué es evaluación continua? Y al final tienen que incluir una lista de cotejo breve para uno de los casos. El que más les guste, hacer una lista de cotejo breve. Por ejemplo, ¿qué evaluarían para una lista de cotejo para el caso 1, que es un proyecto de entrega final? Bueno, el proyecto puede tener una portada que vale 5 puntos, la información pertinente que vale 20 y una conclusión del tema que vale 5 y las referencias que valen 5. Esa es una rúbrica corta. Escogen un caso de estos y hacen una rúbrica o una lista de cotejo que corta para uno de los casos que ustedes escojan. Esa es la primera actividad. Hasta acá, maestros, ¿alguna duda? A ver si lo entendí. Voy a clasificar cada uno de las afirmaciones, de los casos. Después de que los clasifique, voy a tomar un caso y voy a realizar una rúbrica. Exactamente. Ok. Así. ¿Y nada más? Nada más. Ok, bueno. Eso también está en plataforma, ¿verdad? Sí, ahorita se va a poner en plataforma, maestra. Ok. Maestra, en el caso de la tarea que le debo, ¿le tengo que mandar mensaje cuando la entregue? Sí, por favor, cuando la tengas lista para que yo te pueda abrir plataforma. Ok. Perfecto. Y, por ejemplo, hay una tarea que también me atrasé, creo que sí fue la semana pasada, o fue ese. Tengo una tarea atrasada, pero la mandé. Está así como, aparece en la plataforma en rojo y dice, le envió, no me acuerdo cómo dice, pero sí aparece en rojo. ¿Envío atrasado? Envío atrasado. Ok, ahorita lo aviso, maestra, no se preocupe. Por favor. Gracias. Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad, igual les comparto pantalla para explicárselas rápidamente. Construcción de un esquema comparativo. Instrucciones. Elabora un cuadro comparativo donde incluyes definición, características, momento de aplicación, instrumentos más utilizados y tipo de evidencia que genera. Eso está sencillo porque lo tienen en la presentación que les voy a enviar en el grupo. De ahí ya lo van a tomar. Repito, cuadro comparativo donde incluyas definición, características, momento de aplicación, instrumentos más utilizados y tipo de evidencia que genera. ¿Cuáles son qué cuadro comparativo? Hacemos un cuadro comparativo donde esté la evaluación formativa, la cualitativa, la cuantitativa y la evaluación continua. De los 4 tipos de evaluación que vimos. Hasta acá. Maestras, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Pues no, ya si tengo una duda le mandaré en WhatsApp. Perfecto. Ok, maestra. Gracias. Gracias a ustedes. Yo sí tengo una duda. Dígame. Entonces, ¿la evaluación formativa no es lo mismo que la evaluación cualitativa? No. En la formativa vale. vas a formar los conocimientos. Ok. En la quali vas a ver por qué no se han formado esos conocimientos. ¿Qué ha pasado para que el alumno no aprenda lo que le has enseñado?
Ah, ya, perfecto. Vale, sí, Ya, gracias. gracias. ¿Dudas, preguntas? De todas formas, les voy a poner las actividades en plataforma y la tienen para entregar el próximo martes, que es 20... ¿Qué fecha es martes? Martes 24 de febrero a las 11:59 de la noche. Y nos estaremos viendo el miércoles a las 8:30 de la mañana. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, ninguna, muchas gracias. No, ninguna. Nada más es que no se me olvide porque luego sí se me olvida últimamente. Porque pues las actividades que tenemos que hacer y hay unas que tienen prioridad y se me olvida la otra prioridad. Claro que sí, maestro, no se preocupe. Bueno, pues cualquier cosa, sus órdenes. Nos vemos la siguiente clase y que pasen un bonito día. Cuídense, nos vemos. Eso igualmente. Que le vaya bien este Gracias. día y todos los días. Gracias igualmente.
Aquí les dejo la tarea 3 y 4 para que puedan analizar en la semana, por favor. Gracias, que pasen un bonito día, excelente tarde, nos vemos, cuídense.